Y en el estudio de Moriadero está con nosotros Juan Francisco Rodríguez, de Izquierda Unida Alternativa por Tordesillas, porque ayer, mejor dicho, el lunes, teníamos prevista la entrevista, ¿verdad, Juanfran? Sí, la teníamos prevista. Y de estas cosas que se nos fue la luz. Totalmente. Oye, ¿cómo pasaste esas horas sin luz? ¿Cómo... Bueno, yo por la mañana estuve trabajando y como no necesitaba internet porque me descargo todos los archivos, pues entonces trabajé tranquilamente. Y luego por la tarde, ¿verdad?, que tenía planificada la entrevista aquí contigo, y cuando me dijiste que no, dije, va, digo, bandera, me voy a correr. Ah, bien. Y es lo que hice, aproveché para hacer deporte. Mucha gente que está hablando con ellos, sobre todo de negocios que dependen de la luz, como que prácticamente el 99%, han hecho eso. Sí, claro, a ver, ni tienes tele, ni nada que hacer así en casa porque estamos tan Ni acostumbrados. internet, Ni internet, tan ni acostumbrados. móvil. Claro, tan acostumbrados a todos esos aparatos electrónicos y demás. Entonces dices, ¿qué puedo hacer? Pues vuelves a deporte, leer. Bueno, hay que aprovecharlo. Yo creo que fue un día, dentro del caos que hubo, por mi parte fue productivo. No, pero además nos puso en nuestro sitio, ¿no? Digo nuestro sitio es en el sentido que dependemos de la luz prácticamente para todo. Sí, totalmente. Ya se ha hablado alguna vez de qué pasaría si ocurriera un apagón. Digo, pues mira, y eso que ha sido poco tiempo. Si llega a ser 5 días, esto sería un caos. Sí, sí. Algunos han estado hasta más de 12 horas, algunos españolito que otro. Pero bueno, ya nos ha pasado de casi todo, ¿no? En esta vida ya hasta el apagón, como se suele... Sí, en los últimos años ha sido increíble. Sí, increíble, sí, sí. Llevamos unos años que una pandemia, una dana, un volcán, no sé, si hay alguien por ahí que... Toca madera, ¿cuál será lo próximo? Te tocándome la cabeza, yo me toco la cabeza. Cuando hay que tocar madera, yo me toco la cabeza. Bueno, Juanfran, ¿cómo viste el pleno? Bueno, yo a veces en el pleno de Tordesillas se habla más a veces de política nacional que otra cosa. E incluso a ver quién muchas veces la tiene más larga entre el Partido Popular y el Partido Socialista, de a quién lo hace peor, quién es más corrupto. Sí. Y yo creo que esas cosas, yo creo que en el pleno de Tordesillas no proceden. Para eso ya están las tertulias televisivas. Entonces deberíamos hablar más de política municipal. Yo creo que sí. Porque el tema de la tasa que nos han impuesto desde Europa, luego también el gobierno central, lo que se votó, salió adelante por los votos del Partido Popular, lo que no me quedó claro fue porque tanto Izquierda Unida, lo de Vox sí que lo entiendo, por decirlo por ser el mismo partido, bueno, está siempre en contra de todas estas cosas. Cada uno aporta lo que puede, lo que quiere. Y el Partido Socialista votasteis en contra. Y yo desde el punto de vista, es decir, yo que estaba realizando y tal, digo, ¿por qué han votado en contra, no? Bueno, yo por el Partido Socialista no puedo hablar. No, yo te pregunto por ti. Yo digo que se votó en contra y que salió adelante. Porque claro, quiero que me expliques el por qué. Vale, nosotros hace unos meses presentamos una propuesta de una moción sobre cómo entendíamos que debía ser la nueva tasa de basuras. Y nosotros señalamos en esa moción que se debía tener en cuenta el criterio del consumo de agua. ¿Por qué? Bueno, pues porque el consumo de agua, y así lo dice, por ejemplo, una sentencia del Tribunal Supremo, tiene en cuenta tanto los metros cuadrados como la cantidad de personas que viven en la vivienda. Entonces, es en ese sentido mucho más justa que si lo hace solo por metros cuadrados, que es como lo tiene planteado el equipo de gobierno. Además, también nosotros planteamos una serie de bonificaciones, sobre todo por nivel de renta, al entender que, bueno, que como esto es una imposición, pues bueno, pues la gente con menos recursos, pues a lo mejor había que tener un criterio positivo hacia ellos, ¿no? Ninguna de estas dos cosas se tuvo en cuenta. Entonces nosotros decidimos votar en contra. Hay que entender que es verdad que esto es una imposición del Gobierno de España, que desde mi punto de vista ataca la autonomía de los ayuntamientos, porque las tasas son, según la ley de haciendas locales, son un recurso propiedad de los ayuntamientos y esto es una imposición por parte del Gobierno, pero que dentro de esa ley se permiten varios criterios. Se permite el de criterio del ayuntamiento. Un criterio del ayuntamiento, sí, de cada ayuntamiento. Sí, que se permite que cada ayuntamiento pueda tener una serie de criterios, exactamente. Se permite que sean los metros cuadrados, como ha hecho en este caso el equipo de gobierno, y se permite también, por ejemplo, que sea el consumo de agua, como proponíamos nosotros, que para nosotros es mucho más justo. Y como no se tuvo en cuenta nuestro criterio, pues por eso votamos en contra. Aclarado el tema. O sea, la ley viene de Europa, dice que el gobierno que hay que hacerla, y luego cada ayuntamiento
lo puede ejecutar como crea conveniente. Sí, dentro de la ley. Dentro de la ley se permiten una serie de criterios. Eso es, dentro de la ley que hay unos ciertos criterios, y el Ayuntamiento de Tordesillas ha dicho que este criterio es el que va ellos a hacer. Por metros cuadrados. Y nosotros entendemos que la cantidad de residuos que se generan tienen que ver con los metros cuadrados, pero también tiene que ver con la cantidad de personas que viven en una vivienda, ¿no? Y eso, digamos, lo señala mucho mejor el consumo de agua, y por eso pretendíamos que se tuviera en cuenta el consumo de agua. Yo creo que sí que es no por los metros cuadrados, porque en los metros cuadrados puedes tener una mansión o un piso de 50 metros y consumir mucha agua a un piso de 50 metros, por lo que sea. Puede más gente, claro. Y uno que tenga una mansión, pues un cubo de agua para fregar, como se suele decir normalmente, ¿no? No lo sabía yo eso del tema, que había varios criterios para hacer esta tasa. Bueno, también tuviste una intervención sobre el tema de los tiempos, antes de empezar con la moción que presentaste. A ver, hay que tener en cuenta que este pleno tenía, digamos, una característica diferente al resto. Se ha empezado a poner tiempo a... son 6 minutos, ¿no? 6 minutos en las preguntas. En las preguntas. Que ahí tuve, bueno, digamos, diferencia de criterios con el alcalde, que fue el que defendió que se pusiera a tiempo, pero que estoy seguro de que, conociendo un poco cómo se han tratado las cosas en las comisiones, la propuesta no venía por él. Vamos a empezar por el principio. Hasta ahora no había tiempo de intervención. ¿No? ¿Qué pasa? Que cuando surge la nueva legislatura, más partidos en el pleno, algunos nos alargamos mucho. Yo soy la persona que es verdad que habla mucho, también el alcalde hablaba mucho, entonces pues se alargan muchas intervenciones. Hay una serie de concejales que eso nunca les ha gustado. Y llevan comisión tras comisión, junta de gobierno tras junta de gobierno, incidiendo en que hay que poner tiempo porque se alargan mucho los plenos y demás. Cosa con la que yo estoy en contra, porque creo que en los plenos hay que debatir. Para uno de los pocos espacios donde podemos debatir política municipal, pues lo de los tiempos no debería suponer un problema para nadie. Pues, ¿qué pasó? Que en la última junta de gobierno... ¿Tú no fuiste? Yo no pude asistir, porque normalmente las juntas de gobierno son por la tarde, pero esta vez se puso por la mañana. Claro, era Semana Santa, probablemente había procesiones, pero claro, yo por la mañana tengo que trabajar, entonces no pude asistir. Y justamente en esa junta de portavoces se pone el tiempo. Se instala lo del tiempo. Claro, si yo soy el que más críticas recibe al respecto por parte de mis compañeros concejales, más te alargas. Y justo lo pones el día que yo no puedo ir, que además tiene que ser por un acuerdo de portavoces, pues hombre, es normal que piense que ha sido una norma un poco para fastidiarme a mí. Que por cierto, también voy a decir otra cosa, que yo no me he quejado, pero la Junta de Portavoces, según el Reglamento Orgánico Municipal, se debe convocar con 48 horas de antelación mínimo. Y yo recibí, como el resto de concejales, recibió la convocatoria ese mismo día por la mañana. Ya. Quiero decir que yo podría haber impugnado esa nueva norma, porque no se estaban cumpliendo los plazos. Pero claro, yo no estoy aquí para poner palos en las ruedas, que es que eso lo hacen otros. ¿El tiempo es desde que empiezas a preguntar o cuando vas a contestar? Desde que empiezas a preguntar. Son 6 minutos en total. No estoy de acuerdo. Pero si tú tienes 6 minutos para hacer la pregunta, desarrollarla, que te contestan y el tiempo que hayas consumido hasta los 6. ¿Es exactamente, así? Sí. Es algo con lo que no estoy de acuerdo, porque creo que ha cortado mucho la intervención en los plenos. Me sorprende también que puedan estar de acuerdo compañeros de oposición, porque luego nos quejábamos de que no tenemos espacio político para desarrollar acciones. Pero bueno, ya es algo a lo que este equipo de gobierno nos tiene acostumbrados. Cada vez acota más el nicho de intervención del resto de partidos. Ya hemos hablado que nos ha puesto problemas a nosotros para tener salas municipales, nos pone problemas para manifestarnos, y ahora para hablar en los plenos. La única moción que hubo fue sobre el tema del alquiler de la vivienda aquí en Tordesillas. Sí, una moción
que hablaba solo de alquiler, pero donde yo antes de hacer de presentar la moción pensaba, digo, se me van a ir a hablar de política nacional. Digo, a ver cómo lo paro. Fracaso total mío, Sí. que no pude pararlo en ningún momento. La moción de lo que trataba tenía varios puntos, pero fundamentalmente hablaba de que en Tordesillas se hiciera una bolsa para alquiler de viviendas, es decir, donde estuvieran registradas todas las viviendas todo el que quiera poner en esa bolsa la vivienda, y donde hubiera un censo también registrado de los que quieren acceder a una vivienda en alquiler, para facilitar esa interacción entre ellos. Y también, además, que las ordenanzas fiscales se adaptaran para, bueno, pues en la medida de lo posible poder rehabilitar viviendas y demás. Eso es lo que depende del plano municipal. Del plano autonómico, nosotros hablábamos de solicitar a la Junta de Castilla y León un programa de vivienda, un programa de alquiler de vivienda donde ellos actuaran como intermediarios, garantizando un alquiler asequible, a la vez que se garantizaba que el propietario pues cobrara su alquiler a tiempo, o bueno, si tuviera desperfectos, perdón. Exactamente, garantizara que la vivienda no iba a tener desperfectos. Y luego también una parte que era, digamos, a nivel de todo el Estado, aunque no afectaba a Tordesillas, que era el tema de solicitar que todas las viviendas que tienen en posesión la Sareb, que es... Aquí no hay, ¿no? Viviendas de ese tipo, no, aquí no tenemos. Aquí no hay. Que es la Sareb, para el que no lo sepa, es la sociedad que gestiona todos los inmuebles de cuando hubo el rescate bancario y demás, y se tuvo que quedar el Estado con ellos. Pues bueno, que todas esas viviendas se pusieran a disposición de un alquiler social. Yo creo que la moción está bastante bien, porque yo creo que no era nada sectaria, porque solo se centraba en el alquiler, es verdad, que hubo alguna crítica de que no, es que usted no habla de la construcción de vivienda, digo, ya es que solo me centro en el alquiler. Y sobre todo no era una moción que supusiera gasto de dinero al ayuntamiento, o podría suponer en caso algo de carga burocrática, pero cuando hablas de cifras ya el equipo de gobierno empieza a temblar, que ya ves tú qué problema, luego hay 1000 modificaciones de gasto, pero el equipo de gobierno empieza a temblar. Entonces no hablaba de eso. Evidentemente la moción no salió adelante, pero yo lo que no esperaba es que no saliera adelante quedándome yo solo votándola a favor. Y hay cosas curiosas, porque yo, por ejemplo, teniendo en cuenta todos los grupos parlamentarios, Vox todavía no sé por qué ha votado en contra. Es decir, Vox en ningún momento habló de la moción. El señor Rojo solo criticó al gobierno, solo criticó la gestión de la Sareb, y la ley. Pero en ningún momento habló de ninguna de las propuestas de la moción. Y mira que se lo dije. Es que a veces el señor Rojo va a los plenos a hablar de política nacional, o sea, como si estuviéramos en una tertulia de la tele. Que esas tertulias que son un dolor de muelas, ¿sabes? Sí. Como si fuera Inda o Alfonso Rojo, o un cuñado la cena de Navidad. Pero la verdad, pero el pleno se viene a hablar de política municipal, y desde luego el señor Rojo no en ningún momento habló de la moción, votó en contra, pero ya le digo que aún no sé muy bien por qué. Bueno, ahí estamos, ¿no? Como se suele decir. El tema de la vivienda es un problema a nivel de España, el problema del alquiler, me refiero. Sí, es un problema. Es que no hace mucho tiempo que no se construyen viviendas, claro, privadamente y... Lo decía el PSOE, que claro, el PSOE también se centró mucho en criticar la moción, hablando de que, claro, que es que las competencias son de la Junta. Parecía que solo les interesaba quejarse de la Junta. Bueno, vamos a proponer algo a nivel de Tordesillas. Que ya lo propusieron ellos la otra vez, no salió adelante, pero bueno, si lo que queremos fomentar el alquiler, yo creo que esto es buena iniciativa, ¿no? Pero nada, solo les interesaba quejarse de la Junta, y ya luego el Partido Popular ya fue, o sea, con el alcalde fue ya una risión, porque en vez de hablar también de la moción, de lo que empezó a hablar, intentó mezclarlo todo y intentar hacer un debate bastante chusquero, imitando a Ayuso, en plan intervencionismo-liberalismo. Claro, que a mí me hace mucha gracia que el señor Oliveira hable de intervencionismo. En primer lugar, porque yo creo que todas las administraciones son intervencionistas. Es decir, el intervencionismo lo que dice es que los poderes públicos, las administraciones públicas van a intervenir en la economía, en la sociedad, para garantizar los derechos del ciudadano.
Entonces, claro, el señor Oliveira se declara en contra del intervencionismo cuando es alcalde, cuando encima como alcalde está subiendo las tasas, da subvenciones a diferentes entidades o hace ordenanzas regulatorias del tráfico, por ejemplo, que eso es intervencionismo puro y duro. Hombre, que critiques luego el intervencionismo, pues hombre, muy coherente no es. Bajo tu punto de vista, claro. Claro, bajo mi punto de vista, Sí, claro. Que yo soy intervencionista. Yo soy intervencionista. Hay que intervenir, si no, no se puede legislar. Yo creo en la intervención del Estado, tanto la economía como la sociedad, pero es que para mí las administraciones públicas son intervencionistas. Y si tú te presentas a alcalde, tienes que saber que vas a intervenir, entonces luego no te quejes. Exacto, sí. Interveniendo, haciendo esto, quitando esto, poniendo esto, legislando. Y legislando, exactamente. Bueno, hiciste 9 preguntas, sobre todo sobre calles, ¿no? Y una de ellas que sí que me llamó la atención sobre el tema de la segunda concentración de charangas, porque esto fue el año pasado, lo hizo la sección de hosteleros con el ayuntamiento. Y la pregunta sí que yo no tenía noticias de que este año sí iba a volver a hacer la concentración, pero que la hostelería estaba fuera, ¿no? Esta pregunta viene porque muchos vecinos, y cuando digo muchos vecinos, incluso hosteleros, me preguntaban que si yo sabía algo. Pero además muchos. Entonces, claro, digo, no, pero ya verás qué rápido me entero. Y además ya verás qué rápido os enteráis todos. Y por eso lo pregunté en el pleno, que la señora Gil decía que por qué no se lo había preguntado aparte. Digo, bueno, porque así se entera todo el mundo. Yo, ese tipo de cosas no, o sea, que te conteste porque no se ha preguntado aparte no tiene ningún sentido, porque el pleno está para eso, ¿no? Para que quede constancia de que tú o los vecinos te pregunten pues ese tipo de preguntas, ¿no? Oye, ¿puedes preguntar esto? Porque claro, si no, ¿quién se entera? Claro, no, yo creo que es también, el pleno es también un órgano informativo al ciudadano, que para eso hacemos las preguntas. Entonces, de esta forma yo creo que se enteró todo el mundo. Sí que es verdad que ya se sabía porque yo lo pregunté, lo pregunté a los hosteleros y que ya les había dicho el ayuntamiento que se iban a encargar ellos este año, un afán por controlarlo todo, como tiene este equipo de gobierno. Pero claro, se lo dijeron y aún no había noticias y estamos a nada de junio. Un mes. Un mes, exactamente. Que es cuando en teoría se iba a hacer las charangas, y yo incluso había hablado con alguna charanga que lo hizo la otra vez y me habían dicho que ellos no tenían noticias. Claro, la respuesta fue que lo van a hacer el día 14 de junio y que ya están contratadas las charangas. Y luego también dijo que es que esto lo presentan con la programación de verano, cosa que a mí también me parece erróneo, porque creo que la concentración de charangas es un evento, digamos, con unas características determinadas que puede atraer a gente, entonces quizás hay que darlo bombo desde un poco antes. Y luego también hay un criterio también, digamos, de favor hacia la hostelería, es decir, que eso el ayuntamiento no lo está teniendo en cuenta. Una concentración de estas características significa probablemente mucha gente en las calles, en las calles, en las puertas de los bares, dentro de los bares. Sí. Y eso requiere también que los hosteleros tengan que cuadrar plantillas y a lo mejor contratar más gente. Yo creo que cuanto antes ellos lo sepan, pues también mucho mejor. Mucho mejor, sí. Bueno, la concentración se va a hacer. Se va a hacer el 14 de junio. 14 de junio, vale. Luego también llevas ya preguntando por el tema de la suciedad de ciertas calles y de la estación de autobuses. Creo que es la tercera, ¿no?, que llevas sobre el tema de la limpieza de la estación de autobuses. Sí, llevo ya unas cuantas veces. Claro, esto es ya un debate de tú a tú prácticamente con el señor Javier González Vega, porque siempre que lo llevo me dice lo mismo, se va a hacer. A las semanas, a lo mejor se ha pasado una vez, pero claro, ahí sigue habiendo palomas, sigue habiendo suciedad, entonces vuelve a quedar todo igual de empantado, entonces yo lo vuelvo a llevar. ¿Qué pasa? Que aquí tiene que ver mucho el servicio de limpieza, porque al final, desde que lo pregunté la primera vez, se lleva señalando, dice, no, es que se van a ampliar los efectivos de limpieza, y siempre están igual, y siempre está igual. Pero claro, es que llevo 2 años de concejal, me lo llevan prometiendo 2 años, con partidas presupuestarias en el presupuesto municipal para ampliar los servicios de limpieza y todavía no ha llegado ni la licitación. Entonces, claro, yo creo que es que se escudan mucho en eso y la cuestión es que están siendo muy lentos. Fíjese,
no ha sido en este pleno, pero en otros plenos me suele decir, usted está criticando a los profesionales de la limpieza, que como estás criticando, digo, no estoy criticando a los profesionales, estoy criticando su incapacidad para sacar ese pliego que aumente los efectivos, que nos lo lleva prometiendo. Si el problema es la falta de efectivos, pero es que usted lo lleva prometiendo 2 años y aún no han llegado. Bueno, también sucede en las calles, como hemos dicho, la calle Marcial, la Puerta de la Villa, las baldosas que están movidas, sí. También el socavón de la calle Sevilla y el barrio de la Providencia. Vamos a hacer estas 3 en una porque es más o menos lo mismo, sí. Va lo mismo todo, entre las hierbas que salen entre sí, pues mire, fíjese, las baldosas que se mueven. Has dicho varias zonas del municipio, que yo creo que es indicativo todo ello en conjunto para que las tordesillas y tordesillas se hagan una visión que ya tienen fijo de cómo está el municipio. O sea, empezando por el barrio de la Providencia. El barrio de la Providencia es un barrio, bueno, bastante antiguo, pero la desidia no es que sea antiguo, es que se parten las baldosas y quedan ahí partidas. Es algo muy parecido a lo que pasa en la calle Villamarcial, al lado de la Puerta de la Villa. Por ahí pasan muchos camiones, muchos coches, claro, esos son baldosas, son fáciles de partir, pero es que se parten y quedan ahí partidas, ni se arreglan ni nada. Luego, bueno, pues un socavón que había en la calle de Sevilla, que ha estado ahí días, que era un auténtico socavón, o sea, que pasando con el coche podías cargarte el coche y ahí ha estado parado. Entonces, bueno, pues es que las cosas están muy mal, pero es que no se actúa. Hay que actuar. Claro, hay que actuar. Hay que reparar y actuar. Claro, y luego llega también la primavera, salen hierbajos y bueno, es que salen hierbajos por muchos barrios, por el centro y tampoco se... Por las aceras. Por las aceras y esa es la imagen que recibe la gente que viene a visitarnos, ¿no? Entonces yo creo que hay que actuar, hay que intervenir, aunque no le guste al alcalde. Bueno, también hablamos de los árboles, hiciste 2 preguntas, una lo que es los árboles de la calle Rumasa y también los árboles de la calle Postigo, lo que es la Fuente Grasa, como has conocido por aquí, porque se han secado o se han quitado, o qué solución van a dar en Rumasa también, tema de sombras. Bueno, en Rumasa, claro, en Rumasa era porque efectivamente quitaron los árboles, pero al quitar los árboles también quitaron la sombra. Entonces han plantado árboles nuevos, los vecinos se han quejado de que evidentemente al quitarse esos árboles, pues no tienen sitios para sentarse a la sombra. Claro, la alternativa que dio el equipo de gobierno es, bueno, pues que tienen que crecer los árboles. También es verdad que se han puesto árboles de crecimiento un poquito más rápido, ¿vale? Entonces, bueno, pues esa es la alternativa que han dado. Yo no sé si es lo que se esperaba o no se esperaba, pero lo cierto sí que es verdad que parecía que esos árboles pues podían molestar mucho a los primeros, claro. A lo que es la planta baja de la vivienda. Entonces, y el primer piso. Entonces ha habido que intervenir y bueno, pues la alternativa ya veremos si satisfactoria. Se señala el señor alcalde que en verano probablemente ya esperan que esos árboles den algo de sombra. Y bueno, lo espera él y lo esperamos nosotros. Esperemos todos, ¿no? En la calle Postigo. La calle Postigo. La Fuente Grasa, bueno, yo creo que esa zona es una de las zonas más transitadas por los tordesillas que damos la vuelta al pueblo paseando. Y forasteros. Y vamos, visitantes o turistas, que yo los he visto por allí. Y se acuerdan, el paseo es muy agradable en verano porque los árboles se juntan y hacen... Bueno, pues hay una especie de arco. Hay algún árbol que se ha tenido que retirar o que se ofende mucho el señor González Vega porque lo pregunte, porque claro, no es culpa nuestra, es de los anteriores ya, pero ustedes tampoco han hecho nada, ¿no? Entonces, claro, entonces la pregunta es, esos huecos que han quedado, ¿se va a poner otro árbol? Dice que se va a poner cuando puedan, pero cuando puedan lleva pasando años. ¿O se van a quitar? Luego además también le molestó mucho porque dice que si la pregunta estaba mal formulada, porque yo hablaba de huecos como si hubiera muchos. Digo, hombre, a 2 que haya ya son plurales, ya es un plural. Sí, claro. ¿No? Entonces, bueno, pero bueno, es que a veces el señor González Vega yo creo que recurre a unos argumentos un poco extraños. Quiero decir, o sea, me ha criticado eso, que yo creo que está bastante claro, y yo pensaba el otro día, digo, hombre, si he dicho huecos porque son 2, y a lo mejor el problema es que no lo ha entendido él bien, no es culpa de mi redacción.
Pero bueno, yo creo que es un vaivén que tengo con él constantemente pleno a pleno. Muy bien, y luego también hiciste otra pregunta sobre el tema de los pasos de peatones, del resalte que hay al llegar a la acera, ¿no? Que es, no sé si es la segunda o la tercera vez también que llevas a... La cuarta, no, la tercera. Yo andaba La tercera por sí, ahí. porque... Tengo una memoria también muchas veces que me falla, ¿no? Digo, me falla que no me acuerdo si es la primera o la segunda, ¿no? Por el tema de movilidad de las sillas de ruedas. Sí. Sobre todo en la Avenida Valladolid. Sí, en la Avenida Valladolid, porque en la Avenida Valladolid hay banzos al término de los pasos de cebra bastante amplios. Bueno, cualquiera que pase por el pueblo se puede ver diversas barreras arquitectónicas. Baches son barreras arquitectónicas, pero bueno, en este caso me he centrado en los pasos de cebra. Tú cuando vas con una silla de ruedas... O una silla de niño. Empujando, o una silla de niño. No hace falta que sea una silla de ruedas de un minusválido, sino una silla de niño. O una persona... Un tacatá de esos que lleva la gente mayor. Sí, pero cuando son autónomos, cuando nadie les está ayudando, también les cuesta todavía más, ¿no? Entonces hay banzos muy elevados. Entonces para salvar eso, pues hay que intervenir, hay que poner una capa de cemento a lo mejor para disminuir el banzo y demás. Parece ser que alguien aquí en la radio, alguien ha dicho que deben ese tener borde, un poquitín de banzo para la gente que es ciega, que no ve ni va con el bastón y sabe dónde acaba el... Pues fíjese que no lo sabía yo. Igual que las baldosas que tienen puntos. Sí, y pues quiero agradecerle a esa persona que lo dijera, porque yo no lo sabía, me tocó informarme, y evidentemente debe ser así. Pero el problema no viene por ahí. Esos banzos que hay ahora son demasiado amplios. Uh-huh. Fíjese, ha pasado más de una vez que una madre con una niña en silla de ruedas, en vez de pasar por un paso de cebra, ha tenido que pasar por otro lado, porque no puede pasar por el paso de cebra, y ha tenido que salir la policía a ayudarla parando el tráfico, uh-huh, para que veas cómo está la cosa. Y luego, sí que es verdad que la respuesta del equipo de gobierno fue, del señor García, en este caso, que ellos están muy concienciados y que están más concienciados incluso que yo. Digo, pero claro, las cosas no se demuestran hablando, se muestran actuando, y ellos son los que pueden cambiar eso, y no lo están haciendo con la contundencia que deberían hacerlo, porque además lo saben, porque es que yo he ido varias veces al pleno a decirles pasos de cebra que necesitan esa intervención, incluso al señor García se lo he dicho en los pasillos del ayuntamiento. Entonces lo saben, no lo hacen. Entonces no me diga que están muy concienciados y más concienciados que el resto. Actúen y demuéstrenlo. Bueno, todo esto en referente al pleno de tus preguntas, porque los puntos son 1, 2, los puntos normales del orden del día, ¿no? Luego ya empiezan las mociones, los ruegos y preguntas, y si no fuera por esto, duraba el pleno. Sí, y eso que por lo menos el punto del orden del día que venía en este pleno, que era la tasa de basuras, sí que era un punto con cierta enjundia, si no, uh-huh, prácticamente era ir a pasar el trámite. Bueno, ¿qué vas a hacer el 1 de mayo? Bueno, pues el 1 de mayo... que es mañana. Que es mañana, efectivamente. Sí, ¿verdad? Cómo pasa el tiempo. el 1 de mayo pues nos vamos a concentrar en la Plaza Mayor a las 12. Desde aquí quiero invitar a todas las tordesillas y tordesianos que quieran ir a reivindicar derechos laborales, que para, uh-huh, eso es el Día del Trabajo, y a celebrar los conquistados. Y bueno, yo creo que es un día festivo y muy importante, desde luego, para partidos de la izquierda, como es Izquierda Unida Alternativa por Tordesillas. Y bueno, pues desde aquí quiero lanzar esa invitación. Uh-huh. Eso, aquello, me acuerdo un 1 de mayo que llevasteis estas actuaciones, creo recordar. Sí, bueno, pero eso eran otros tiempos. Miguel Ángel Oliveira no gobernaba, entonces se podían hacer esas cosas. Desde que gobierna... ¿A qué hora? Perdona que te interrumpa. ¿A qué hora antes de que se me...? A las 12. A las 12. Uh-huh. Desde que gobierna Miguel Ángel Oliveira podemos hacer concentraciones porque no dependen del ayuntamiento, dependen de su delegación de gobierno, aparte de ser un derecho constitucional. Pero lo que todo es el tema de espectáculos es imposible con él, porque... Yo creo que aquel año me acuerdo yo que había un ambiente en la plaza fantástico. Sí, hemos traído los remeros del Zapardiel, sí,
También trajimos una vez a Rojo Cancionero, que se llamaba, y la verdad es que los bares lo agradecen mucho. No, y claro. todo el mundo, porque no había ni escenario puesto, o sea, se hizo Sí. a pie de plaza, como se suele decir, poquito de luz, del cuadro de luces del ayuntamiento y ya está. Claro, ese día, mira, fíjate, ese fue las últimas elecciones municipales. Lo que pasa que sí lo pudimos traer porque, claro, ya estaban los espacios cedidos a la Junta Electoral de zona. Entonces, claro, no lo gestionaba el ayuntamiento. Si hubiera gestionado el ayuntamiento, ni eso, vamos. Bueno, pues espero que sea, bueno, primero que te contesten a todas estas preguntas, que se lleven a cabo para mejorar Tordesillas, que es una forma de que mejore Tordesillas y que el 1 de mayo pues sea una fiesta para todo el mundo, que eso es así. Eso esperamos todos. Gracias, Juanfran, un mes más aquí en Armonía de Oro, bueno, por las inquietudes municipales del grupo de Izquierda Unida Alternativa por Tordesillas. Gracias. Gracias.